Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que son nuevos por aquí, un saludo enorme. Soy, y estoy súper emocionado de tenerlos hoy aquí conmigo. Espero que estén listos para un vídeo lleno de chismecito, de esos que nos encantan a todos, porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de algo que literalmente hizo temblar el mundo del espectáculo turco y por supuesto, a muchísimos de nosotros. ¿Están listos para el drama? Porque hoy, vamos a sumergirnos en la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. El 5 de septiembre de 2025, el mundo entero se paralizó al enterarse de una noticia que nadie, pero nadie, esperaba. Una noticia que nos dejó a todos boquiabiertos, con el corazón latiendo a 1000 por hora y preguntándonos, ¿qué está pasando realmente? Hoy vamos a desentrañar todo lo que sabemos sobre este bombazo. Vamos a analizar los detalles, las reacciones, las especulaciones y por supuesto, vamos a recordar los mejores momentos de esta pareja que nos robó el corazón a todos. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chismecito jugoso, les quiero pedir algo rapidito. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni uno solo de mis vídeos. Porque créanme, con el ritmo al que van las cosas en el mundo del espectáculo, necesitan estar al día. Y por supuesto, si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Son los mejores. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con el drama. El 5 de septiembre de 2025, la fecha que marcará un antes y un después. Ese día, las redes sociales explotaron. Los titulares de las revistas y portales de noticias turcos y del mundo entero no hablaban de otra cosa. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Love is in the Air, estaban en boca de todos. Pero, ¿qué había pasado? ¿Cuál era la noticia impactante que había sacudido los cimientos de su relación y de la industria del entretenimiento? Para entender bien la magnitud de la sorpresa, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Hande y Kerem, después de protagonizar Love is in the Air, se convirtieron en la pareja favorita de todos. Su química en pantalla era innegable y su relación fuera de las cámaras, ¡ay, Dios mío! Era de ensueño. Fotos en las redes sociales, declaraciones de amor, viajes románticos. Parecía que estaban viviendo un cuento de hadas. Todos soñábamos con su boda, con sus hijos. Era la pareja perfecta. Pero como suele pasar en el mundo de las celebridades, nada es lo que parece. Los rumores de crisis, las especulaciones sobre supuestas infidelidades, las presiones de la fama. Todo esto poco a poco fue socavando su relación. Aunque intentaron mantener su romance alejado de los reflectores, la tormenta ya se había desatado. Y el 5 de septiembre de 2025, llegó la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. Pero, ¿cómo se supo? ¿Quién fue el primero en revelar la noticia? Bueno, la verdad es que la información se filtró. Algunos dicen que fue por medio de una fuente cercana a la pareja, otros que fue a través de un error en las redes sociales. Lo cierto es que al principio, la noticia se manejó con cautela. Los medios turcos, siempre tan hábiles para el chismecito, comenzaron a especular. ¿Por qué terminaron? ¿Quién fue el culpable? ¿Hubo terceros en discordia? Y ahí es donde entran los detalles jugosos. Según las primeras informaciones, la ruptura se debió a diferencias irreconciliables. Al parecer, la fama, las agendas apretadas y las constantes presiones de los fans y de los medios de comunicación habían desgastado la relación. Pero por supuesto, esto es solo la versión oficial. Las especulaciones comenzaron a correr como la pólvora. Se habló de infidelidades por ambas partes, de celos profesionales, de desacuerdos sobre el futuro de la relación. El drama estaba servido. Uno de los rumores más fuertes, que circuló con fuerza en las redes sociales, fue que Kerem había estado coqueteando con otra actriz. Según algunos portales de noticias, la actriz en cuestión era una colega con la que Kerem había compartido proyecto recientemente. Las fotos, los vídeos y los mensajes que se filtraron dejaron en evidencia una supuesta cercanía que, para muchos, iba más allá de la amistad. Esto, obviamente, generó un gran revuelo entre los fans de Hande, quienes no dudaron en expresar su enojo y decepción. Por otro lado, también se especuló sobre la posibilidad de que Hande tuviera una nueva relación. Algunos medios turcos comenzaron a mencionar a un empresario millonario,
con quien Hande había sido vista en varias ocasiones. Las fotos de ambos caminando juntos, cenando en restaurantes lujosos y compartiendo momentos privados, alimentaron los rumores de un nuevo romance. Sin embargo, ni Hande ni el empresario confirmaron ni desmintieron la información, lo que generó aún más intriga y especulación. La reacción de los fans, como era de esperar, fue mixta. Por un lado, estaban los que apoyaban a Hande y la defendían a capa y espada. Estos fans, fieles seguidores de la actriz, criticaron a Kerem y le acusaron de ser el culpable de la ruptura. Por otro lado, estaban los que apoyaban a Kerem y le daban su respaldo. Estos fans, enamorados del actor, defendieron su postura y culparon a Hande de la ruptura. Pero en medio de la polémica, también hubo espacio para el cariño y el respeto. Muchos fans, a pesar de estar tristes por el final de la relación, expresaron su agradecimiento por los momentos felices que Hande y Kerem les habían regalado. Reconocieron la química que existía entre ambos y recordaron con nostalgia los mejores momentos de su relación. Un gesto muy noble y a la vez muy realista. El amor a veces se acaba. Y eso no significa que los recuerdos y los buenos momentos deban ser olvidados. Después de la noticia de la ruptura, tanto Hande como Kerem se mantuvieron en silencio. Ninguno de los dos hizo declaraciones oficiales sobre el tema. Ambos optaron por la prudencia y el hermetismo. Esto, por supuesto, avivó aún más las especulaciones y los rumores. ¿Por qué no hablaban? ¿Qué estaban ocultando? ¿Querían protegerse mutuamente? ¿O simplemente necesitaban tiempo para asimilar la situación? El silencio a veces es la mejor respuesta. Y en este caso el silencio de Hande y Kerem fue interpretado de muchas maneras. Algunos lo interpretaron como una señal de respeto mutuo. Otros como una estrategia para evitar polémicas y dañar su imagen pública. Lo cierto es que el silencio alimentó aún más el morbo y la curiosidad de los fans. Todos queríamos saber qué estaba pasando, qué sentían, cómo estaban. Con el paso de los días, Hande y Kerem comenzaron a hacer apariciones públicas. Cada vez que salían a la calle, los paparazzi los seguían a todas partes. Cada foto, cada gesto, cada palabra era analizada con lupa. ¿Dónde miraba Hande? ¿Cómo sonreía Kerem? ¿Qué decía el lenguaje corporal de ambos? Todo era objeto de especulación y debate. Hande, por su parte, fue vista en varias ocasiones con su supuesto nuevo novio. Los rumores de romance se intensificaron, y las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ambos. Kerem, por su parte, se enfocó en su trabajo. Se le vio en rodajes, en eventos y en presentaciones públicas. Ambos, poco a poco, intentaban retomar sus vidas. Intentaban, con mucha dificultad, dejar atrás el dolor y la tristeza. En medio de todo este drama, hubo un momento que marcó un antes y un después, el encuentro de Hande y Kerem en una entrega de premios. La tensión era palpable. La expectación máxima. ¿Se saludarían? ¿Se ignorarían? ¿Cómo sería su interacción? El mundo entero estaba pendiente de lo que pasaría. Y finalmente el momento llegó. Hande y Kerem se encontraron en el escenario. Se miraron a los ojos. Se saludaron con un breve apretón de manos. Y luego cada uno siguió su camino. El encuentro fue frío y distante. Demostrando que a pesar del cariño que alguna vez sintieron, la herida era profunda. El encuentro fue muy breve, pero dejó en evidencia que la relación entre ambos era ya cosa del pasado. Después de este encuentro, Hande y Kerem continuaron con sus vidas por separado. Hande se enfocó en sus proyectos profesionales. Kerem, por su parte, siguió trabajando y poco a poco intentó reconstruir su vida personal. Pero a pesar del paso del tiempo, la sombra de su relación siguió presente. Los fans, los medios de comunicación, el mundo del espectáculo. Todos recordaban con nostalgia los momentos felices que habían compartido. Hoy en día, la relación entre Hande y Kerem es inexistente. Cada uno ha rehecho su vida por separado. Hande está enfocada en su carrera y en su supuesto nuevo romance. Kerem sigue trabajando en sus proyectos y tratando de encontrar la felicidad. Pero a pesar de todo, la historia de Hande y Kerem sigue siendo recordada como una de las más bonitas y a la vez, más tristes del mundo del espectáculo turco. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la impactante noticia de Hande y Kerem.
Como vieron, el drama fue mucho y las especulaciones, aún más. Y aunque la historia de amor entre ellos haya terminado, siempre recordaremos con cariño los buenos momentos que nos regalaron. Así que amigos, espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber qué opinan. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que algún día Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su recuerdo favorito de la pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.